Hola, ya estamos todos por ahí. Bueno, Nosotras aquí estamos. mientras Por acá también empezamos, estamos presentes. listo. Buenas noches, sí, señor. Quiero irles contando entonces varias cosas. La primera, yo creo que mañana, a más tardar 7 de la mañana, vamos a tener disponibles los módulos de canulación, componentes del circuito y la parte de fisiología del ECMO. Van a tener ahí algunos artículos recomendables para que los puedan leer y vamos a tener ahí las conferencias que hemos tenido el día de hoy para quienes quieran verlas, al igual que las actividades adicionales. Algunos de los módulos les han permitido subir las actividades, otros no, entonces los estoy esperando en el correo electrónico que les di. Y espero a más tardar el viernes de la próxima semana empezar a hacer la retroalimentación a las actividades que hemos respondido. El día de mañana tendremos nuestro primer quiz, el cual corresponde a los módulos que hemos visto, canulación, componentes del circuito y a lo que vamos a alcanzar a ver hoy, que es la primera parte de fisiología del ECMO. La fisiología del ECMO la vamos a dividir en dos grandes bloques. El primer bloque es el del día de hoy, que es fisiología del ECMO básica. El día de mañana hablaremos acerca de la fisiología del ECMO para un ECMO venoarterial, la fisiología del ECMO en un ECMO venovenoso y integraremos también cómo funciona una membrana y cómo se hace la lectura adecuada de unos gases, no de los gases arteriovenosos, de los cuales ustedes pues saben leerlos perfectamente, sino cómo se interpretan unos gases de una membrana extracorpórea o de un paciente que está sometido a ECMO. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto y si no, empezamos. Yo tengo una pregunta frente a la actividad que no se pudo subir, que fue creo que el segundo módulo. Sí. Yo lo coloqué en el foro de discusiones y de preguntas Sí, e y yo lo inquietudes. vi. ¿Usted lo vio ya? Sí, yo lo vi. Ahí Sí. está, yo lo vi. Ok. Sí. Y respecto al trabajo, pues el adelanto que ya se Sí. aproxima la fecha, pues nosotros ya con el grupo de acá de la clínica tenemos ya pues decidido lo que se va a hacer, o sea, lo que se va a hacer, pues recomiendo y también pues hablando con la coordinadora del programa, implementar una lista de chequeo del transporte intra e interinstitucional del paciente, o sea, falta como acá enfocar esa parte. Lo que hay que enviarle a usted, que sería, digamos, bueno, ya describir bien el problema, nosotros hicimos una matriz DOFA como para orientarnos mejor y las soluciones que proponemos, que son pues, la implementación de listas de chequeo en ese aspecto que está haciendo falta. Inicialmente ¿Qué adicionalmente serían esas dos cosas, una justificación del problema, la contextualización del mismo y cuáles serían las posibles soluciones. Con base en esto la revisamos de tal forma que en la segunda entregable entonces ya tengamos el diseño en el caso de ustedes de una lista de chequeo que nos permita el transporte inter y extra. Y por último, la tercera entrega sería la aplicación y evaluación de la lista de chequeo. Ah, ok, bueno señora, listo. Entonces ahí le iremos ya, enviando los adelantos a su correo, ¿cierto? Sí. Si quizá ustedes o alguno de ustedes necesita algún tipo de asesoría para el desarrollo de este proyecto, por favor, permítanmelo saber a través del correo electrónico y con mucho gusto lo cuadramos. Ok, bueno señora, muchísimas gracias. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco acerca de la fisiología del... Perdón. No sé si sea inoportuna la pregunta, pero es que tengo muchas dudas del taller de cánulas y pues no sé si seguir teniendo las dudas, No, ¿sí? no las vamos a seguir. Entonces, Señora. bueno, eso. Entonces, la duda más grande que me surgió fue cuando estábamos haciendo la tabla, Sí. pues ahí como revisé y vi la clase de 400 veces para interiorizarlo, pero sigo teniendo la duda, la curva es una curva tangencial, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces hay un punto en donde la presión, digamos, hay cánulas que me pueden dar hasta
de poquito flujo hasta mucho flujo, Sí, que me limiten esa presión que yo tengo. sí. Pero me surgió la duda es en esos cánulas que me dan mucho flujo, pero tengo una presión muy bajita. Digamos, cuando estamos haciendo la tabla, hay cánulas que me sirven desde 0 a 6 de flujo, pero esos flujos tan pequeños, sobre todo cuando es arterial, no sé qué tanto funcionen porque pues las cánulas arteriales tienen mayor presión, entonces yo necesito que me dé algo de presión, o sea, mayor resistencia, perdón, para Ujú. ayudarle, para poder vencer esa resistencia, pues esa presión de la cánula no la supe interpretar, o sea, ahí me perdí, dije como, no debe pasarse de 100, pero por debajo de 100 igual puede seguir cumpliendo la función, así esté cercana a 0. No, espérame ya, dame un segundo, vamos a abrir aquí de nuevo la presentación de cánulas y vamos a revisar esto contra una gráfica real. Dame un segundo. Eso. Creo que es como lo más adecuado. Espérame un segundo que estoy buscando aquí. Aquí. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Bueno. Entonces, me dices es con las cánulas arteriales. Sí, o sea, bueno, en general lo que entendí o sea, lo que entendí de la tarea era, busque la cánula que más se acople a las necesidades según si es veno arterial o veno venoso, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que me tuve dificultad fue sobre todo con las tablas de ir aumentando los French. Sí. Entonces, digamos en esta que está punto 5. Cuando es arterial, yo no me debo pasar de 100, por tanto, las cánulas que me sirven pueden ser o la de 12 o las de 14, ¿cierto? Pero entonces, digamos en esas Pero cánulas que una a 8 veces dan también te más flujo, serviría, que son a Pamela. veces... Yo le pondría a ese paciente una 8. ¿Y por qué? Porque si le vas a dar punto Si se pasa 5, de 100. ¿cierto? Si le vas a dar punto Sí. 5 y yo vengo aquí y voy a subir, están viendo mi cursor, ¿cierto? Y yo vengo o Sí. sea, yo trazo la línea. Cuando yo llego al punto en el que se encuentran X con Y, eso me da casi 55 de presión. Es que esa era otra cosa que yo no entendía. Yo dije, bueno, al final Me todas sirven todas. sirven todas. Las curvas, digamos, Las termoelectrónicas curvas que tienen de poco cánulas, cánulas, pues muchas servían pues todas. muchas de Entonces, ya Lina, todas las metieron. ¿puedes cerrar porfa tu micrófono porque es que estoy escuchando a Pamela por los dos lados? Gracias. Ya. O sea, te escuchaba en eco, o sea, no te escuché nada, qué pena. nada. O sea, esa era la otra duda que yo tenía. O sea, no importa que el límite, o sea, no, la presión no la da el límite del flujo, pues digamos como 12 y 14, que es 2 y su límite, ay, esperen que se me fue escuché que no. Sino es el cruce el eje El de cruce los del dos eje ejes X para y el yo eje saber Y. la que me sirve. Entonces, por ejemplo, la cánula Ah, 8 ya. te serviría para punto 7, hasta punto 7 más o menos. Porque cuando yo extiendo las X y lo proyecto con la Y, eso me da más o menos punto 7 de flujo para no tener más de Claro. 100 de presión. Y la Ah, 12, ya, esa entonces, fue por la ejemplo, me confusión. Listo, ya. serviría para más de 1.5. ¿Es claro? Listo. ¿Alguien Sí, tiene sí, alguna sí, sí. Lo otra duda? importante es que, digamos, si yo llego a elegir una 8, Ajá, nunca me puedo pasar del punto 5 porque ahí sí ya me paso de la presión, que sería la ventaja de pronto elegir una 12 o 14, que pudiera exactamente. darle un poquito más de flujo. Podrías darle un poquito más de Ah, flujo, pero listo, entonces a un perfecto. paciente al que le vas a dar punto 5, pues eso es una cosita de nada. Entonces tienes que mirar también lo que decíamos Claro. del diámetro del vaso para ver qué cánula sería la que le quedaría. Ajá. Porque Ah, también listo. recuerden que cuanto Muchísimas mayor gracias. sea el diámetro del vaso, mayor es el traumatismo y podemos terminar en cosas terribles. Sangrados retroperitoneales, bueno, una cantidad de cosas cuando las cánulas son demasiado grandes porque pueden romper el vaso. ¿Sí?
Bueno, Sí, entonces, muchísimas gracias. vale, con Ya gusto. súper claro. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos a hablar entonces acerca de la fisiología del ECMO. Quizá muchas de las cosas de las cuales vamos a hablar, estoy segura que ustedes ya las conocen, pero es importante que logremos unificar todos nuestros conceptos y de esta forma poder hablar todos el día de mañana, refiriéndonos a exactamente lo mismo con respecto a ciertos conceptos fisiológicos que es importante tenerlos. Básicamente, el objetivo del ECMO, bien sea un ECMO venoarterial o un ECMO venovenoso, es lograr drenar la sangre, oxigenarla, ventilarla y así retornarla bien sea al sistema arterial o al sistema venoso. Ahora, que cada una de las dos configuraciones, que son las configuraciones básicas del ECMO, sirva para una cosa diferente, eso es una cosa. Pero básicamente lo que yo quiero es poder drenar la sangre, oxigenarla, ventilarla y retornarla al paciente. Bajo esta premisa, entonces, ¿qué es un ECMO? Un ECMO es una membrana de oxigenación extracorpórea que permite el reemplazo tanto de la función cardíaca como de la función pulmonar, dependiendo de la configuración del ECMO. Es decir, cuando yo tengo determinado tipo de ECMO, puedo reemplazar el corazón y el pulmón, y cuando tengo un tipo de ECMO diferente, únicamente puedo reemplazar el pulmón. Y bajo esta premisa, cambia completamente la fisiología y la forma en que debo entender el funcionamiento del ECMO. ¿Cómo funciona? Entonces, tengo el corazón, unas cánulas que pueden estar posicionadas a nivel central o periférico venosas, que van a drenar la sangre. Esta sangre va a llegar siempre, porque esto nunca cambia, siempre es exactamente el mismo recorrido independientemente del tipo de membrana, de circuito, de lo que utilices, siempre es lo mismo, el orden es el mismo. La cánula venosa se conecta a una tubería, esta tubería va a venir a una centrífuga y la centrífuga va a funcionar como un corazón porque con ella yo voy a regular un flujo, un gasto. De la centrífuga sale al oxigenador y el oxigenador me va a reemplazar el pulmón. Después de que yo tengo la sangre oxigenada vuelve al corazón. ¿Cuál sería la razón por la cual no podría poner una membrana en el sitio en el que está la centrífuga? Según lo que acabamos de ver con Vivi, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué no poner la centrífuga primero? La membrana primero. Porque no tendríamos que haga que fluya esa sangre hacia el sitio donde queremos que se oxigene. Porque la membrana sí o sí necesita flujos de grandes presiones y grandes gradientes para funcionar. Entonces, si yo tengo una membrana posicionada en el puesto de la centrífuga, como lo veíamos con Viviana, la centrífuga funciona por presión negativa. No tengo un dispositivo que me permita extraer la sangre, porque la sangre no se extrae por el solo hecho de tener una cánula venosa posicionada. Yo logro la extracción o el drenaje de la sangre gracias a la presión negativa que ejerce la centrífuga. Además de esto, con la presión positiva que genera la centrífuga por el otro lado, yo soy capaz de crear gradientes de presión igual que en el pulmón, y a través de difusión, la membrana hace su intercambio gaseoso y la ventilación. Cuando la sangre está oxigenada, retorna a través de unas cánulas, bien sea centrales o periféricas, que están posicionadas a nivel arterial. Y esto que están viendo es una configuración básica de un circuito de ECMO. Ahora, ¿qué pasa con el ECMO venoarterial? En el ECMO venoarterial voy a canular una vena, bien sea posicionada a nivel periférico, en la femoral, a nivel central, y voy a hacer todo este recorrido que vimos. Entonces, la sangre va a salir drenada a través de una cánula posicionada a nivel venoso, llega a un cono de centrífuga, de la centrífuga pasa a una membrana, hace su intercambio gaseoso y la vamos a retornar a una arteria. ¿Y qué soporte me brinda el ECMO venoarterial? Un soporte cardíaco, pero ojo, porque también me brinda un soporte pulmonar.
¿Y por qué es importante recordar que el ECMO venoarterial también brinda un soporte pulmonar? Porque en muchas ocasiones cuando tenemos a los pacientes soportados con ECMO venoarterial estamos felices porque el ECMO permitió la recuperación cardíaca. Y lo destetamos y se nos olvida el pulmón. Y cuando se nos olvida el pulmón podemos sacar al paciente en edema pulmonar, en SDRA, y entonces todo el trabajo que hicimos con el ECMO lo perdimos. Y la pregunta es, ¿pero por qué si el pulmón estaba bien? Sí, claro, el pulmón estaba bien porque el ECMO venoarterial te soporta tanto el corazón como el pulmón. Entonces, en el ECMO venoarterial yo puedo hablar de un gasto cardíaco porque la máquina, es decir, el ECMO, me está permitiendo suplir la función cardíaca. ¿Es claro hasta aquí? Sí. Sí. En el ECMO venovenoso, ¿qué voy a tener en el ECMO venovenoso? Una cánula de extracción venosa que de la misma forma va a ir a una centrífuga. De la centrífuga pasa a una membrana que hace su parte de oxigenación y ventilación y lo voy a retornar. Pero ya no la voy a retornar a un sitio arterial, la voy a retornar arterializada, es decir, oxigenada y ventilada a una posición venosa. Pero este ECMO venovenoso solamente me va a reemplazar la función pulmonar. Es decir, que en el ECMO venovenoso ya no puedo hablar de un gasto cardíaco, porque no, el gasto cardíaco no depende de la máquina, el gasto cardíaco depende del paciente. En el ECMO venovenoso voy a hablar de flujo o de cc kilominuto. Teniendo en cuenta y habiendo explorado estas dos grandes configuraciones, el resto de las configuraciones que vimos en canulación las veremos luego cuando veamos las complicaciones del ECMO y cómo a través de las diversas configuraciones yo soy capaz de resolver las situaciones críticas que se presentan en el ECMO. Pero inicialmente el ECMO se divide en dos tipos. Un ECMO venoarterial, en el cual canulo una vena y una arteria y me reemplaza la función del corazón y del pulmón. Y un ECMO venovenoso, que canulo con una cánula venosa en una vena, arterializo la sangre, pero la regreso a una posición venosa y me reemplaza únicamente el pulmón. Teniendo claro estas dos cosas, vamos entonces a hablar acerca de la parte fisiológica y de cómo funciona un ECMO. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el ECMO venoarterial, es decir, aquel dispositivo que yo estoy montando para reemplazar la función cardíaca y la función pulmonar, va a funcionar paralelamente a los pulmones nativos del paciente. Para aquellos que hacen ECMO, que han notado cuando tienen en los gases arteriales la PaO2 de un paciente en un ECMO venoarterial. Que puede tener PO2 arteriales hasta de 250, 280, o sea, PO2 arteriales súper altas. Entonces tendríamos un paciente en hiperoxia. Y eso lo tenemos porque está funcionando el pulmón nativo, pero también está funcionando la membrana. Y no se nos puede olvidar esto. Vuelvo y les digo porque es uno de los grandes errores en el destete de los ECMOs venoarteriales. Se nos olvida el soporte pulmonar que está haciendo el ECMO venoarterial. Cuando me refiero a paralelo, quiere decir que tanto el pulmón oxigena una parte de la sangre como la membrana oxigena otra parte de la sangre. Entonces sucede lo que dice la doctora Guerrero. Voy a tener PaO2 supremamente alta si voy a tener un paciente hiperóxico en la gran mayoría del tiempo. Y es lo que finalmente debo valorar en un ECMO venoarterial para, uno, valorar la función pulmonar del paciente y dos, también me permite valorar la membrana. Y recordemos entonces que este funcionamiento o esta arquitectura en paralelo me permite reemplazar todas las funciones del pulmón, excepto las humorales. Por el otro lado, tengo el ECMO venovenoso. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente o qué pasa con la PaO2 de un paciente en un ECMO venovenoso? Tengo un paciente en hiperoxia o a pesar de tenerlo en ECMO, lo tengo con unas PaO2 que a veces decimos, ¿será que la membrana está dañada? Las PO2, pues lo que hemos visto acá con estos pacientes es que son bajas, o sea, PO2, por ejemplo, de 60,
y de hecho se maneja en un rango pues que a partir de 50 pues es tolerable, obviamente mirando que no hayan indicadores de hipoperfusión o pues por ejemplo lactato elevado, una saturación venosa pues baja. Entonces sí, es más hacia ese lado, la PO2 baja. Ok, y esa PO2 baja, que realmente la tenemos en los circuitos de ECMO y a veces cuando tomamos los gases decimos, pero ¿por qué si tengo al paciente en ECMO tengo una PO2 de 70 menor de 120? ¿Por qué? Porque el pulmón funciona en serie. Es decir, la sangre que va a ser oxigenada por el pulmón no está siendo oxigenada por el pulmón, porque esa es una de las razones por las cuales tengo al paciente en ECMO veno-venoso. Porque por la razón que sea, que las veremos más adelante, necesito reemplazar el pulmón. Entonces tengo un pulmón que está prácticamente anulado y la cantidad de sangre que podría ser oxigenada y ventilada por el pulmón no se oxigena ni se ventila, es decir, que toda la parte de oxigenación y ventilación la hace la membrana. Por esto es muy importante que cuando ustedes decidan comprar una membrana, conozcan la membrana, porque la membrana se va a convertir en el pulmón de un paciente en ECMO veno-venoso. Y si yo tengo una membrana muy pequeña, es una membrana que no va a alcanzar a oxigenar la cantidad de sangre que yo necesito que se oxigene. Además, porque, no sé, si el pulmón tiene 10 metros cuadrados, la membrana solamente tiene 0.8 o 1.2 metros cuadrados. Por tanto, la superficie de contacto es muchísimo menor. ¿Es claro para todos cuál es la diferencia entre una configuración de un pulmón nativo en paralelo y uno en serie? Yo tengo una pregunta. Si yo Señora, le tomo a un paciente unos gases de la membrana en venovenoso para mirar si está bien, ¿cuánto tendría que ser la PO2 de esa membrana en por encima venovenoso? de 100. ¿Por encima de 100? Sí. ¿Y en la arterial? En arterial sí esperarías tener más de 200. Ok, 100 y 200. Sí. Entonces, ¿cuál es la meta o cuál es la razón por la cual sometemos a los pacientes o apoyamos a los pacientes con una membrana de ECMO? La perfusión tisular. Porque la perfusión tisular en estos pacientes está comprometida y es la razón por la cual los ponemos en ECMO. Porque bien sea un compromiso pulmonar o cardíaco, lo que finalmente se compromete es la perfusión tisular. Y lo que yo quiero recuperar es esa perfusión tisular. Entonces hoy nos vamos a dedicar a hablar en la primera parte de la fisiología del ECMO acerca de la perfusión tisular. Cuando yo hablo de la perfusión tisular, básicamente estoy hablando de la relación que tiene que existir entre el DO2 y el VO2 y cómo la relación real que existe entre el DO2 y el VO2 me permite hablar de perfusión o hipoperfusión tisular. Entonces, tengo unos marcadores que me van a estar mostrando todo el tiempo cómo está esta relación entre el DO2 y el VO2. Entonces, hablo del ácido láctico, hablo de la saturación venosa, hablo de acidosis o alteraciones en el metabolismo y por último de las lesiones renales. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es mirar cómo se relacionan estos parámetros de DO2 y VO2 en un paciente crítico que tengo sometido a ECMO y cómo no puedo valorar de la misma forma como lo hago normalmente en cuidado crítico a un paciente que no tiene soporte ECMO a aquel que sí lo tiene. Entonces empecemos a hablar de la DO2. ¿Quién me recuerda qué es el DO2? El VO2 es cuando hablamos del aporte y VO2 el consumo de oxígeno. El aporte de oxígeno. ¿Quién? Doctor Salcedo, ¿podría por favor explicarnos esta gráfica de consumo versus entrega de metabolismo aeróbico y anaeróbico? Sí, buenas noches. Lo que se entiende de la gráfica es que a medida que pues, el consumo de oxígeno y el aporte tienen una curva exponencial, que son directamente proporcionales, pero llega un punto en que la entrega del oxígeno no va a suplir las necesidades del consumo. Entonces empieza a generar a nivel celular el metabolismo anaeróbico.
pues yo la veo desde el punto de vista, pues, o sea, la veo contrario a como está la gráfica, ¿sí? O sea, son directamente proporcionales y a medida que el consumo de oxígeno, o que más bien el aporte sea menor al consumo, se va a presentar el metabolismo anaeróbico. Doctor, muchas gracias. Entonces, como lo decía Daniela y como lo dijo el doctor Eber, básicamente el DO2 es ese aporte de oxígeno, el cual me permite estar todo el tiempo dentro de un rango. Lo que buscamos es tener a los pacientes dentro de un rango aeróbico. Cuando por X o Y motivo ese DO2 disminuye, tengo a los pacientes sometidos a un metabolismo anaeróbico. Entonces, ¿qué establece la literatura? Que lo que buscaríamos tener sería más o menos 500 mililitros minuto para un DO2. Pero la literatura en ECMO nos dice que lo que estamos buscando es tener DO2 indexados por encima de 272 mililitros minuto metro cuadrado. Ahora, lo que nosotros debemos recordar, más allá de hablar de lo que es el DO2 desde el punto de vista pragmático o fisiológico, es de cuáles son esos factores que a nivel clínico están involucrados en este DO2. Entonces, para hablar del DO2, vamos a hablar de dos factores. El primero son los contenidos o el contenido arterial de oxígeno y el segundo, el gasto cardíaco. En el contenido arterial de oxígeno hablaremos entonces acerca de los factores que lo modifican, como son la hemoglobina, la PaO2 y la saturación arterial de oxígeno. Y recordemos entonces que lo que yo realmente valoro en un paciente crítico es el contenido arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y más en los pacientes en ECMO, estos contenidos me van a mostrar, o me muestran, o es una fotografía de lo que realmente sucede entre la interacción de la membrana y el paciente. En ocasiones tenemos pacientes sometidos a terapia ECMO que tienen unas PaO2 bajas, pero cuando hacemos el cálculo de los contenidos y del DO2 nos damos cuenta que los contenidos arteriales son buenos. Y es lo que finalmente estoy buscando, tener contenidos arteriales buenos, porque en terapia ECMO la PaO2 cambia y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces recordemos que el contenido arterial de oxígeno es la unión o la cantidad de oxígeno que voy a tener disponible tanto en la PaO2 como sumando la PaO2 con la hemoglobina y la saturación. Y entonces aquí tenemos una curva que veíamos, no sé, hace algún tiempo, que nos muestra básicamente la relación que existe o que debe existir entre la PaO2 que tengo, el contenido arterial, la saturación y la hemoglobina. Y más que centrarme a hablar acerca de cómo funciona o de qué significa la gráfica, lo que quiero que veamos es que en los pacientes ECMO o aquellos pacientes que están soportados en ECMO son pacientes 100% dependientes de hemoglobina. A diferencia de los pacientes que tenemos normalmente en las unidades de cuidado intensivo, que son pacientes que probablemente no transfundimos por un número, ¿cierto? Porque sabemos que no transfundimos a un paciente por un número, sino por una clínica. El ECMO sí requiere de una cantidad de hemoglobina. ¿Por qué el ECMO requiere de una cantidad de hemoglobina? El ECMO requiere tener más de 10 de hemoglobina, entre 10 y 12 de hemoglobina. Y es un número mágico, porque finalmente estamos trabajando con un pulmón externo que es una máquina. Y la máquina necesita un sustrato. Y ese sustrato es la hemoglobina. Si yo no tengo un paciente que esté en ECMO con una adecuada hemoglobina, voy a tener una membrana que está funcionando perfecto y todos la vamos a ver con unas PaO2 maravillosas, pero realmente, ¿qué está pasando con los contenidos del paciente? Entonces, recordemos cómo la curva de disociación de la hemoglobina nos habla del movimiento de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda, según ciertas situaciones clínicas que se pueden presentar y que evidentemente se presentan en todos los pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo. Y a veces se nos olvida esto. A veces se nos olvida que aquellos pacientes que tenemos sépticos, que aquellos pacientes que tenemos con hipertermia, que aquellos pacientes quienes tenemos con un consumo metabólico aumentado, por la razón que sea, necesitan o son más dependientes de la cantidad de hemoglobina. Y los tratamos como si fuesen un paciente que no tuviera un consumo metabólico aumentado, o simplemente no les hacemos el conteo, no contabilizamos cuánto es el consumo metabólico. Entonces, la primera recomendación para el manejo de los pacientes que están en ECMO es el cálculo diario de los contenidos arteriales, y ahora vamos a ver cómo tiene que mantenerse esta relación. Ahora, si hablamos de la PaO2,
teniendo en cuenta que la PaO2, o recordando que la PaO2 es la cantidad de oxígeno disuelto en plasma, pues hay muchos factores que la modifican. Y la modifica la hemodilución a la cual está expuesto un paciente, porque así como lo veíamos con Viviana, tengo un circuito que la sola membrana mide 2 metros cuadrados y voy a necesitar entre 200 y 250 cc de volumen de cristaloide para purgar este circuito. Y si vamos a decir que tenemos un circuito y no somos tan generosos en la longitud de las tuberías, me voy a gastar para purgarlo aproximadamente 700 cc. Esto genera un nivel de hemodilución en los pacientes. Entonces voy a tener un paciente hemodiluido porque va a necesitar muchísimo más volumen para mantener el volumen intravascular, pero además le estoy adicionando otra cantidad de volumen, que es un volumen externo, que es la cantidad de volumen que alberga el ECMO por sí solo, que son entre 700 y un litro, teniendo en cuenta qué tan largo sea. Además de esto, la PaO2 va a estar limitada por el aporte de oxígeno, que como lo veíamos en ciudades como Bogotá, realmente necesito más de 80% de FiO2 para tratar de mantener PaO2 por encima de 100. En ciudades que no están a la misma altura que en Bogotá, probablemente necesite un poco menos. Por eso, cuando escojo una membrana de ECMO en Bogotá, voy a necesitar membranas muchísimo más grandes. O cuando estoy en una ciudad que tiene o que está un poco más por encima del nivel del mar que otras, voy a necesitar membranas muchísimo más grandes, porque necesito más superficie de contacto para poder hacer el intercambio y además porque estoy trabajando en contra de la presión atmosférica. Y por último, entonces otro factor que la modifica también es la curva de disociación de la hemoglobina, que ya la acabamos de ver. Así que si alguien me llamara y me pregunta, ¿cómo evalúas una PaO2 en ECMO? La respuesta sería depende. ¿Depende de qué? Depende del tipo de ECMO. ¿Por qué depende del tipo de ECMO? Por lo que veíamos anteriormente. Si tengo un paciente con un ECMO venoarterial y tengo una placa que me está mostrando que tengo unos pulmones que no están en edema pulmonar, que el paciente no está en SDRA y que está recibiendo mínimo el 30% de FiO2 a través del ventilador o simplemente lo tengo extubado, tengo un paciente con una buena respuesta pulmonar. Por tanto, habrá una cantidad de sangre que se oxigena en el pulmón y que pasa y se reoxigena por la membrana. Entonces, probablemente la PaO2 en un ECMO venoarterial va a ser mucho más alta que en aquel paciente que puedo tener en un ECMO venoarterial, pero que lo tengo en un SDRA, en un síndrome post-reperfusión, en un edema pulmonar, porque realmente el trabajo del pulmón lo está haciendo toda la membrana. Entonces la pregunta sería, ¿esa membrana es suficiente para el paciente que tengo? La otra cosa de la cual depende la PaO2 es del tipo de membrana. ¿Qué tan grande es la membrana que yo tengo para este paciente? Y cuando me refiero a lo grande de la membrana, me estoy refiriendo a los metros cuadrados de superficie de contacto. A mayor cantidad de superficie de contacto, mayor capacidad tiene la membrana para oxigenar. Entonces lo que estoy buscando son membranas realmente grandes. Y era una de las dificultades que teníamos hasta hace algún tiempo porque teníamos una o dos membranas y una de ellas era bastante pequeña. Ahora, la siguiente característica de lo cual depende la PaO2 en un ECMO es la transferencia de la membrana. Y cuando me refiero a la transferencia de la membrana me estoy refiriendo a qué tan capaz es la membrana para transferir oxígeno, pero no solamente oxígeno, sino también para barrer el CO2. Entonces, fíjense que hay bastantes cosas o bastantes variables que intervienen para hacer un diagnóstico de una PaO2 con un paciente en ECMO. Por ejemplo, si yo digo que la PaO2 es la cantidad de oxígeno disuelto en plasma, Eliana Cerón, ¿cómo estaría esa PaO2 en un paciente a quien le acabo de transfundir 2 unidades de glóbulos rojos? Perdón, Caro, vuélvame a decir la pregunta. Si yo sé que la PaO2 es la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma
¿Cómo estará la PaO2 de un paciente a quien le acabo de transfundir 2 unidades de glóbulos rojos? Alta, ¿no? Porque, pues, o sea, si se le va a transfundir glóbulos rojos, capaz si sube más la presión, o sea, vamos a aumentar la hemoglobina, el contenido de hemoglobina. Sí, el contenido sí, pero yo estoy hablando específicamente de la presión. O sea, tengo un paciente que tiene 9 de hemoglobina, vamos a decir algo. Tengo un Ya. paciente que tiene 9 de hemoglobina, tengo una PaO2 con esos 9 de hemoglobina de 130, por decir algo. Le transfundí 2 unidades de glóbulos rojos y apenas termino la transfusión de los glóbulos rojos, tomo unos gases de la membrana. Probablemente ya no tendré 9, sino tendré entre 12 y 13 de hemoglobina. ¿Cómo Ya. crees tú que estará la PaO2? ¿Estará por encima de 120 o por debajo de 120 en ese momento? Creería que por encima de 120. Por encima de 120. ¿Quién tiene una opinión diferente? Leslie Martínez. Pues no, yo diría que está por debajo de 120, ¿Por qué? porque bueno, pues en el ECMO no es recomendable tener niveles de hemoglobina tan altos, ¿no? No sé si eso me... Ok. Doctora Pamela, ¿cuál es su opinión al respecto? Pues yo pensando en lo que vimos del contenido arterial de oxígeno, si yo le estoy aumentando la cantidad de hemoglobina a la sangre que pues que está circulando, pues la PaO2 va a ser mayor porque primero voy a tener más hemoglobina, la cual se va a saturar el oxígeno y además pues tendré otra parte que va a estar un poquito más disuelta en el circuito, entonces, pues en la sangre y en el plasma como tal. Entonces, pues voy a tener más de 120, digo yo. Ok. Andrea Castro. Hola, Hola. yo digo que depende. ¿De qué? Depende de la temperatura porque eso me puede afectar la curva de disociación de la hemoglobina. Ujú. Depende de la FiO2 que le esté dando al paciente. Entonces también tendría que mirar a qué temperatura estoy manejando ese paciente y qué FiO2 le estoy dando Ok. para ver si me aumenta un poco, porque nada me gano, digamos, con transfundir un paciente y que tratando de aumentar el transportador, pero por la curva de disociación de la hemoglobina no me suelte el oxígeno. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Sí, devuélvete la diapositiva de la fórmula, por favor. Espérame, Cami, ya me devuelvo. Ay, espera. ¿Ahí? ¿A cuál fórmula? ¿Aquí? Más atrás. ¿Aquí? Ahí. Entonces, mira, de acuerdo a la fórmula de la cantidad de oxígeno, si tú modificas la hemoglobina, Ujú. no vas a modificar la PO2. La parte de oxígeno en el plasma no es dependiente de la hemoglobina. Bueno. Doctor Ever, ¿usted qué opina? Sí, yo diría que la PO2 sería más baja, teniendo en cuenta pues la curva de disociación de hemoglobina, hermosa. como lo había manifestado la compañera que habló, que intervino antes. Yo pienso que se mejoraría el contenido arterial de oxígeno, pero a expensas de la PO2, y teniendo en cuenta los otros factores como temperatura y la disociación. Al aumentar la hemoglobina, aumentarías el contenido arterial de oxígeno, pero disminuiría la PO2. Muchas gracias. Entonces, fíjense lo que acaba de pasar. Todos nosotros
estamos hablando de la fisiología del paciente. Y yo estoy preguntando es qué pasaría con unos gases que yo tomo de la membrana. Y les dije hace más o menos 4 o 5 minutos que la membrana es una máquina. Entonces, cuando yo transfundo una unidad de glóbulos rojos, 2 unidades de glóbulos rojos, independientemente de la cantidad de hemoglobina, y voy a testear la membrana, lo que yo voy a encontrar fue lo que manifestó el doctor Salcedo, una PO2 disminuida. Claro, los contenidos arteriales van a aumentar porque aumenta la hemoglobina, pero a expensas de la PaO2. Porque recordemos entonces que la PaO2 es la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma. Y cuando yo transfundo 2 unidades de glóbulos rojos, los glóbulos rojos que estoy transfundiendo van a consumir esa cantidad de oxígeno libre en plasma para saturarse. Y es lo que pasa en una membrana. Entonces, ¿este ejercicio para qué? La primera recomendación, o la segunda, creo que ya voy como en la segunda. Nunca tomen gases de la membrana apenas transfunden a un paciente o cuando lo están transfundiendo. Porque van a encontrar que una PaO2 caída y la solución va a ser cambie la membrana. Porque la PaO2 está bajita, la membrana está mala, o hay que ponerle al paciente otra membrana por la cantidad de PaO2 que tiene. Entonces, fíjense cómo a partir de hoy no es que vayamos a dejar al paciente a un lado, ¿por qué no? Pero sí tenemos que empezar a conjugar estas dos cosas. Una máquina que está reemplazando el pulmón y el corazón y que está interactuando con la fisiología normal del paciente. Entonces, la PaO2 en ECMO se modifica por hemodilución. Si yo tengo un paciente con 6 de hemoglobina, cuando yo tomo unos gases de la membrana, esos gases de la membrana van a tener una PaO2 por el cielo. Y eso no significa que la membrana sea la membrana, wow, la supermembrana. Lo que significa es que tengo muy poca hemoglobina transportadora o muy poca cantidad de hemoglobina que puede saturarse. Por el contrario, si yo tengo un paciente que tiene 15 de hemoglobina y lo tengo en ECMO, que va a ser una catástrofe, voy a tener unas PaO2 bastante bajas porque tengo menor cantidad de oxígeno disuelto en el plasma. Y eso no quiere decir que la membrana esté mala. Por otro lado, tengo que recordar siempre el aporte de oxígeno y a veces se nos olvida. El aporte de oxígeno no es solamente el aporte de oxígeno que yo le estoy dando a la membrana. Entonces, en el circuito ECMO, a través del blender que veíamos en la sesión anterior, yo puedo dar 50, 40, 80, 90, 100 de FiO2, que es mi aporte. Pero también tengo un pulmón que en el ECMO venoarterial está funcionando, así sea el 30%. Entonces, cuando yo voy a calcular la PAFI del paciente, me parece a veces un poco gracioso escuchar, sí, es que tiene una PAFI perfecta. Pues no es que tenga una PAFI perfecta, lo tienes en ECMO. Entonces, cuando yo voy a calcular la PAFI de un paciente, lo voy a calcular es con el FiO2 del paciente, no con lo que tiene la membrana, porque si no serían 100 de FiO2 de la membrana, más 30 del ventilador, serían 130 de aporte. Y por último, tener en cuenta lo que estaban diciendo tanto Andrea como el doctor Ever acerca de la curva de disociación de la hemoglobina. Cómo la temperatura del paciente juega un papel fundamental en la oxigenación de cada uno de los pacientes y más soportados con ECMO. Entonces, cuando hablo de la PaO2, ya hablamos de esto, estoy buscando siempre cuando tengo membranas en paralelo, es decir, membranas en ECMO venoarterial, tener PaO2 mayores de 120. Siempre es lo que estoy buscando. Y en los ECMO venovenosos, como tengo claro que el pulmón está funcionando en una forma serial y no de paralelo, entonces voy a permitirme unas PaO2 un poco más bajas. Y cuando hablo de la PaO2, entonces tengo que empezar a valorar, ya no solamente así como de rutina valoramos los rayos X de tórax, también voy a valorar la membrana. ¿Y cómo valoro la membrana? Las valoramos con estas tablas. Otra curva. Y en esta curva, lo que yo voy a mirar y lo que debo conocer y lo que tiene que tener mi centro de ECMO es a la mano cuál es la capacidad de transferencia de las membranas. Y esto se llama red flow. El red flow significa qué tanto oxígeno es capaz de transferir la membrana
a determinados litros y con determinada hemoglobina. ¿Y cuál es la hemoglobina? Todos los red flow de todas las membranas están hechos con 12 de hemoglobina a temperatura normotérmica. ¿Qué quiere decir esto que estoy diciendo? Que si yo tengo un paciente con esta membrana a quien le voy a dar o a quien le estoy dando 3 litros de gasto, oh my God, a quien le estoy dando 3 litros de gasto y lo tengo a normotermia con 12 de hemoglobina, voy a hacer exactamente lo que hacemos con las cánulas, unir el punto de las X y el punto de las Y. Yo estaría esperando más o menos entre 200 y 250 mililitros de transferencia de la membrana. Pero entonces tenemos que tener en cuenta los factores bajo los cuales están hechas estas gráficas, que son pacientes en normotermia, y en el ECMO eso no pasa, a no ser que yo tenga conectado el paciente o lo esté calentando. Porque lo que normalmente pasa es que los pacientes pierdan calor por convección y lo vamos a ver en una conferencia que se va a encargar de hablarnos solamente de la temperatura. Y además de eso, que el paciente tiene que tener 12 de hemoglobina y realmente tener o lograr convencer a todo un equipo interdisciplinario que interviene en la toma de decisión de que el paciente necesita 12 de hemoglobina, entonces te dan la respuesta. Pero si tiene buen lactato, pero si está orinando bien, pero si tiene 10 de hemoglobina, pero si tiene buena saturación, pero se nos olvida que tenemos una máquina que depende de un sustrato, así como para prender un carro yo necesito gasolina, para que la membrana funcione yo necesito hemoglobina. Entonces yo no puedo garantizar una transferencia de oxígeno de 350 con 5 litros si el paciente tiene 9 de hemoglobina. ¿Por qué no la puedo garantizar? Porque estas tablas me están hablando de un red flow y son hechas con hemoglobinas de 12. Y existe esta fórmula que quiero que por favor todos la copien, la guarden y la tengan en cada uno de sus servicios de ECMO. Esta fórmula nos habla de la transferencia. Y cómo la transferencia, entonces, es la diferencia que existe entre el contenido arterial de oxígeno de la membrana. Entonces, en este momento yo no les estoy hablando de contenidos de oxígeno del paciente. En este momento yo les estoy hablando de que vamos a medir si la membrana está funcionando o no está funcionando. ¿Y cómo lo mido? Calculando la transferencia. Entonces yo digo, transferencia es igual a la diferencia que existe entre el contenido arterial de oxígeno de la membrana, es decir, voy a tomar unos gases de la membrana arteriales, y unos gases o un contenido venoso de oxígeno de la membrana, es decir, unos gases venosos antes de que la sangre llegue al circuito. La diferencia de esto por 10 por el flujo que yo le estoy dando me va a mostrar los mililitros minuto. Entonces digamos que cuando yo hice este cálculo, esto me dio 300 y yo estoy dando 5 litros. Entonces yo vengo a mi tabla y digo, bueno, a 5 litros con 12 de hemoglobina, esta membrana debería estarme oxigenando entre 300 y 350. Si la respuesta es 300, yo estoy tranquila porque tengo una tasa de transferencia buena. Pero si la respuesta es 100, tengo que empezar a mirar qué pasa con la membrana. Si es que definitivamente le falta hemoglobina, o si por el contrario tengo una membrana para 4 litros máximo y yo la tengo con 5 o 6 litros. Si tengo una membrana que ya lleva más del tiempo establecido para ella misma, si he tenido problemas con la anticoagulación y probablemente tengo los capilares o los hilitos de la membrana tapados, ¿cuál es la razón por la cual tengo una tasa de transferencia tan bajita? Y fíjense que esta tasa de transferencia también tiene mucha relación con el contenido venoso. Entonces ya vamos a ver más adelante qué pasa con esos contenidos venosos en ECMO. ¿Es claro hasta aquí? Sí. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Tengo el otro factor que modifica el contenido, que es la saturación. Y la saturación también va a estar modificada por temperatura, por hemoglobina, por PO2, pero más que por todos estos factores que podríamos decir que son ya propios del paciente o de nuestro circuito, por el red flow. Y ya les expliqué qué era el red flow. Doctor Rodríguez, ¿me podría retomar o podría retomar para nosotros, por favor, qué es el red flow?
Dame un segundito. El resto te refieres con la tabla que estamos mostrando ahorita. Perdón. Nos mide la transferencia que le tenemos con la membrana, dependiendo del flujo y dependiendo de otros factores como la hemoglobina y el funcionamiento de la membrana. Andrea Castro. Señora. ¿Qué es el red flow? El rate flow es lo que explicaste ahorita, la transferencia, es dependiendo del flujo que yo le estoy dando, la transferencia pues, de oxígeno o la tasa pues como de intercambio de gases de la membrana. Okay. De acuerdo al flujo que yo le esté dando. Gracias, André. Entonces, este concepto cobra importancia cuando yo voy a hablar del tipo de ECMO y de las complicaciones. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo claro, como especialista en ECMO, que tengo un dispositivo externo al pulmón que tiene una capacidad máxima y que su capacidad no es infinita y que para su funcionamiento necesita determinada concentración de hemoglobina, entonces voy a saber qué es lo que pasa cuando tengo una complicación o cuando definitivamente la membrana no está saturando lo que tiene que saturar. ¿Y cuánto tiene que saturar una membrana, doctora Lina? Perdón, se me fue el micrófono. Tiene que ser de 100, ¿no? ¿Y de cuánto tiene que ser la saturación de una membrana? Del 100%. Aquí no estamos hablando de cuánto debe ser la saturación del paciente que está en una terapia ECMO. Estamos hablando de cuando yo cojo unos gases de la membrana y los miro y digo, ay, sí, tiene tanto de hemoglobina, tiene tanto de PO2 y vengo y me fijo en la saturación tiene que ser de 99 o 100, porque es una máquina. Es una máquina cuya función es saturar la hemoglobina que pasa por ahí. Cuando entonces yo empiezo a ver saturaciones de la membrana entre 90, 92, yo digo, bueno, algo ya está pasando con mi membrana porque por alguna razón no está logrando saturar a la hemoglobina como tiene que saturarla. Y la razón puede ser del paciente. Puede que tengamos un paciente bastante malito, con una saturación venosa muy bajita, que necesite una resaturación que la membrana no puede darle. Ahora, si yo miro esa saturación desde el punto de vista del paciente, va a depender del tipo de ECMO en el cual yo me encuentre. Entonces, si yo voy a tomar ahora, me voy a pasar al escenario del paciente. Si yo tengo un paciente que tengo en ECMO venoarterial, ¿de cuánto será la saturación que yo estoy esperando? ¿Qué dicen ustedes? Otra vez me perdí. Si tengo un paciente en un ECMO venoarterial. Si tengo un paciente en un ECMO venoarterial, ¿de cuánto es la saturación que estoy buscando? Pues yo espero que sea la fisiológica mayor al 75% que tenga en el paciente. ¿Arterial? No, Sí, pues arterial. si arterial sería más, ¿no? 90 y... ¿Cuánto es la saturación de oxígeno que yo esperaría en un paciente normal, sin ECMO? Más del 75% porque el 100% no puede 97. ser porque hay un robo que es lo normal que necesito para el consumo fisiológico de las células. Entonces, lo mínimo que yo espero es que sea el 75%. Ok. ¿Quién tiene una opinión diferente? Pues la saturación arterial fisiológica 98, 97-98%, ya que el otro es lo que se va pues a los pulmones, sería la diferencia, ¿cierto? Entonces la fisiológica es esa, ya la saturación como tal del paciente. Doctor Rodríguez, ¿cuál es su opinión con respecto a eso? O doctor Ever. Yo pensaría que la saturación normal del paciente que tendría que estar por encima de 94% a una FiO2 del 21%, pues obviamente teniendo en cuenta a la altura que me encuentre, pero tendría que buscar una saturación por encima de 94%. Eso sí, pues teniendo en cuenta la FiO2 y teniendo en cuenta la altura a la cual
me encuentro en ese momento. Ok, entonces eso es lo que yo estoy buscando en un ECMO venoarterial, tener saturaciones por encima de 90, saturaciones arteriales por encima de 90 en un ECMO venoarterial, pero en un ECMO venovenoso en el cual tengo un compromiso pulmonar, no necesito o no puedo tener saturaciones tan altas, porque esa saturación tan alta me está mostrando un problema del circuito. Entonces, en el paciente con ECMO, cuando yo tomo unos gases del paciente, porque fíjense que hemos hablado de dos escenarios distintos. Un primer escenario, cuando tomo los gases de la membrana, que la espero saturada siempre al 99-100%. Y el segundo escenario, cuando tomo unos gases del paciente, y si lo tengo en ECMO venoarterial, voy a querer saturaciones arteriales por encima del 90. Y si lo tengo en un ECMO venovenoso, entre 75 y 85. Las saturaciones arteriales. Esto era lo que estábamos hablando hace un momentico. Ahora. Sí, pero eso va de mano con lo que mencionabas de que el ECMO venovenoso va en serie, porque la saturación después de la membrana, corrígeme si me equivoco, la saturación después de la membrana del ECMO venovenoso también va a ser de 100, pero al mezclarse con la sangre que pasa por el ventrículo derecho, que pasa por el pulmón, ahí se mezcla y ahí la saturación cae, y la del paciente es la que va a ser de 80%. Sí, es la del paciente. Ajá. Sí, Cami. Entonces, ya habiendo visto cuáles son ese primer factor o los primeros factores que nos van a modificar el contenido arterial de oxígeno para hablar del DO2, vamos a hablar acerca del segundo factor, que es el gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco que me modifica o que puede llegar a modificar la cantidad de oxígeno o la entrega de oxígeno al paciente está determinado en el ECMO por dos cosas. Primera, por el flujo y segundo, por la presión arterial. Y aunque yo sé que la presión arterial no es un determinante del gasto cardíaco en un paciente que no tenga soporte ECMO, vamos a ver por qué la presión arterial es un factor determinante o las resistencias vasculares sistémicas son un factor determinante para el funcionamiento o para entregar un gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? En un ECMO venoarterial lo que estoy buscando es entregar un flujo entre 60 a 100 cc kilo minuto. Es decir, si yo tengo un paciente que pesa 60 kilos, lo mínimo que yo podría darle sería 3.600, o sea, 3.6 litros. ¿Es claro? Y lo máximo que podría darle serían 6 litros, cosa que nunca pasa. ¿Sí es claro de dónde sale el cálculo? Si yo tengo sí, un señora. Ok. Ahora, en el ECMO venovenoso, perdón aquí, en el ECMO venovenoso, lo que yo estoy buscando es tener saturaciones de 85%. Y el flujo máximo que voy a dar son 100 cc. Y entonces mi flujo en el ECMO venovenoso va a estar determinado o condicionado siempre buscando saturaciones de 85%. Y yo creo que hay un error conceptual importante entre la diferencia que existe entre un ECMO venovenoso y un ECOR. Y vamos a tocarlo acá. El ECMO venovenoso, o cuando yo someto a un paciente que está en un SDRA, a un trasplante pulmonar, a un ECMO venovenoso, yo necesito un soporte en la oxigenación y la ventilación del paciente. Porque por eso lo metí en ECMO. O porque el paciente tiene un deterioro en la oxigenación o porque tengo un problema en la ventilación. Pero si el problema es únicamente en la ventilación del paciente, por la razón fisiológica que sea, si yo tengo un problema en la ventilación y el paciente no es capaz de mover el CO2, la indicación no sería un ECMO venovenoso. Lo que pasa es que en Colombia no existe, pero la indicación sería un ECOR. Y el ECOR es un tipo de soporte externo que lo que hace es una membrana mucho más pequeña que las que hemos visto y ella no oxigena, simplemente ventila. Entonces, en lugares del mundo la utilizan como las terapias de reemplazo renal, la conectas al paciente y ella lo que hace es permitir la ventilación de CO2. Y para eso yo necesito flujos de 20-30 cc. No necesito flujos más altos. Pero si lo que yo estoy buscando es oxigenar al paciente
y darle el soporte de oxigenación y ventilación que el paciente requiere, yo necesito buscar saturaciones de 85%, porque tengo un pulmón que no está funcionando. Entonces, si la indicación del paciente es lograr mejorar la perfusión tisular o tengo un problema de hipoxia, necesito reemplazar ese pulmón 100% para lograr mi objetivo, que es la perfusión tisular. Pero si lo que el paciente tiene o la indicación por la cual lo estamos llevando a ECMO venovenoso es porque el paciente no está ventilando, pues no le voy a dar 100 cc por kilo. Lo que voy a hacer es manejar unos flujos mucho más bajitos, tratando de simular lo que en el mundo se conoce como ICOR. Ahora, el flujo. Vamos a recordar un poco de lo que hablamos con Vivi hace un rato acerca de cómo funciona una centrífuga. La centrífuga maneja dos tipos de presiones. Una presión negativa que se da en el centro y una presión positiva que se da en el vértice de la centrífuga. De esta forma, yo voy a tener la posibilidad, a través de la presión negativa, de extraer la sangre. Y esta era la razón por la cual yo les decía que de cuánto es la presión máxima, William Quiroz. ¿Cuánto es la presión máxima negativa que debe tener una cánula venosa? Debe ser menos 60 milímetros de mercurio. Menos 60 dice William. Andrea, tienes la mano arriba. Menos 100. Máximo. Menos 40. Menos 60 si es esto. Sí, dependiendo femoral del ECMO. periférica. 40 Sí, central si o es periférica. central y si es central menos 40. Listo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual yo quiero mantener esa presión? Porque en el momento en que yo conecto esta cánula venosa con una tubería y la voy a conectar a una presión negativa que ejerce la centrífuga, esa presión negativa aumenta. Es decir, que voy a pasar de tener una presión negativa de menos 40, vamos a suponer que nuestro ECMO está posicionado central, a tener una presión negativa muchísimo más alta. Y ahí voy a empezar a sufrir. Entonces, si yo realmente respeto la forma en la cual escojo la cánula venosa, pues mi circuito ECMO no va a tener presiones negativas tan altas. Y al no tener presiones negativas tan altas, voy a evitar el daño sobre los elementos formes y no formes. Ahora, esta misma centrífuga, a través de la fuerza centrífuga que se genera en el vértice, va a generar expulsión de flujo, que es la presión positiva. Pero esa expulsión de flujo va a estar regulada por dos cosas, la precarga y la poscarga. Es decir, que cuando yo tengo disminución en la precarga, es decir, tengo un paciente hipovolémico, tengo un paciente que está taponado, tengo un paciente que a pesar de tener una buena precarga tiene una cánula venosa muy pequeña, voy a necesitar muchísima más presión negativa para poder enviar un flujo. Exactamente lo mismo pasa con la poscarga. ¿Quién me recuerda qué es la poscarga, que fue una de las primeras actividades que realizamos? Paola Silva. Es la resistencia que hay a la salida, pues en el corazón es la resistencia que hay a la salida del flujo, que puede estar representada por la vasoconstricción o estenosis en el vaso, que no permite que haya un adecuado flujo de salida desde el corazón. Ok. Entonces, si entendemos la resistencia como aquella presión o fuerza que debemos vencer, Andrea, ¿tienes la mano arriba? No, creo que se quedó arriba. Ah, bueno. Entonces, y voy a determinar en este momento resistencia a todo lo que esté después de la centrífuga. Voy a tener ciertos parámetros que me van a regular el flujo. En otras palabras, si yo tengo una centrífuga y ella sola se autorregula, es decir, cuando tengo mucha resistencia
o tengo las resistencias muy altas, la centrífuga inmediatamente baja el flujo. Si tengo unas resistencias muy bajas, la centrífuga inmediatamente sube el flujo. Entonces, en este momento podríamos decir que nuestras resistencias, tanto la resistencia sistémica del paciente como a todo aquello que genere resistencia en el circuito después de la membrana, después de la centrífuga, como por ejemplo la membrana, pueden generar alteraciones en el flujo. Entonces, Leslie, siguiendo este concepto, si yo tengo una membrana llena de coágulos o una membrana que se está coagulando, ¿cómo se comportaría la centrífuga? ¿Disminuiría o aumentaría el flujo? Lo disminuye porque va a haber una resistencia. Okay, va a haber resistencia. Sí. Entonces estamos todos claros que cuando la centrífuga se encuentra unas resistencias aumentadas, ella sola disminuye el flujo. Doctora Guerrero, si yo tengo un paciente con 85-90 de presión arterial sistémica, ¿qué pasa con esa centrífuga? Pues están las resistencias aumentadas, van a disminuir, va a disminuir el flujo que está dando la máquina. Va a disminuir el flujo que está dando la máquina. Entonces, fíjense cómo la presión arterial y las resistencias sistémicas, tanto del circuito como del paciente, afectan el flujo que está enviando la centrífuga. Y entonces, la solución que le encontramos a esta disminución del flujo, Nidia Morales, ¿es cuál? Vasodilatarlo. Discúlpame, ¿me repites la pregunta, Karen? Esa sería si tú tienes una centrífuga que tiene una disminución del flujo por aumento de la resistencia, lo que podríamos hacer sería lo que plantea la doctora Lina, ¿cierto? Pues bajar las resistencias sistémicas del paciente, vasodilatarlo. Pero ¿qué es lo que normalmente hacemos? O lo que la gente pensaría que se puede hacer. Subirle las revoluciones a la máquina. Ay, perdón. Bajar la revolución. Tranquila, lo que pasa es que yo pienso que si la centrífuga manifiesta una resistencia, primero tienes que establecer el origen de la resistencia, es lo primero. Entonces, eso depende. Entonces, puede haber una oclusión, puede haber, como dice la doctora Lina, pueden estar aumentadas las resistencias vasculares del paciente, pero también puede ser por otras causas, ¿sí? Puede que el flujo se disminuya de pronto por hipovolemia del paciente. Entonces, depende de la causa por la cual se disminuya el flujo y por la cual se alteren esas resistencias. Entonces, creo que eso daría la solución. Puede ser, digamos, algún accidente, algún trombo en el circuito. Entonces, yo creería que lo primero es evaluar y dependiendo de eso, la solución que le des. Si es una acudadura, una revisión física pues, del circuito, una exploración del circuito, solucionas el problema. Si es un tema de un trombo o lo que sea, bueno, creo que ya son palabras mayores, hay que acudir a otras medidas, puede ser que la membrana esté coagulada o lo que sea, la solución sería en ese caso cambiar la membrana. Si se disminuye por hipovolemia, pues la solución sería mejorar esa superficie de contacto del circuito, entonces tendrías que administrar volumen, pienso yo. Ok, gracias, Nidia. Entonces, en la situación específica en la que estábamos hablando, en la cual tenemos un paciente hipertenso, la solución era lo que planteamos. Si tengo un paciente y ya detecté que el flujo se bajó porque tengo un aumento de la resistencia sistémica en el paciente, pues la solución sería vasodilatarlo. Pero no es lo que hacemos, ¿cierto, doctora Guerrero? Lo que hacemos es... Es verdad. Subir todo el mundo tiende a subir las revoluciones de la máquina. Subirle las revoluciones a la máquina. Y entonces le subes las revoluciones a la máquina y no vas a obtener lo que estás buscando, que es aumentar el flujo efectivo que quieres dar. Entonces, si nosotros tenemos claro y salimos de esta sesión del día de hoy teniendo claro que la centrífuga a la cual yo me estoy enfrentando se regula por precarga y se regula por poscarga, y que todo lo que pase antes de ella, es decir, todo lo que tiene que ver con la precarga,
puede aumentar o disminuir su flujo, y todo lo que pase después de ella puede aumentar o disminuir el flujo, ya creo que tenemos bastante terreno ganado. Ahora, si yo tengo un paciente, vamos a poner este ejemplo. Andrea Castro. Si yo tengo un paciente que tiene o que está hipovolémico en ECMO, ¿qué pasa con el flujo que está dando la centrífuga? Ella va a cavitar, pues va a tratar como de succionar, o la presión succiona más y cavita. ¿Y qué pasa con el flujo? Con el flujo, si le entra aire, disminuye. No, si no o sea, tienes un paciente hipovolémico. Simplemente hipovolémico. ¿Qué pasa con o qué empiezas a ver aparte de la cavitada? ¿Qué más ves cómo lo ves reflejado en el flujo? Él disminuye. Disminuye el flujo. Entonces, ¿y cuál es la solución que le damos a eso, doctora Pamela? Pues si me disminuye por hipovolemia, yo necesitaría aumentar un poco el volumen en el paciente para que lo que me está llegando a la centrífuga pues sea lo correcto y no me vaya a aumentar el flujo. Ok, entonces les hago una pregunta. ¿Cómo valoro o cómo se les ocurre que podría valorar entonces en un ECMO la precarga? Si tengo una cánula, si yo entiendo la precarga como esa capacidad máxima de albergar volumen, si tengo una cánula posicionada y me está haciendo una extracción completa, ¿cómo podría valorarlo? ¿O cómo lo valoran ustedes en sus centros? Pues una de las estrategias que se ven es, pues de lo que leí, decían que uno podía ver que aumentaba el flujo o parte de problema de precarga, era que empezaba a cavitar el circuito y pues uno podía determinar que posiblemente estaba asociado a eso. Ok, entonces, lo primero que quiero que aclaremos es el concepto de cavitación, porque ya se los he escuchado. La cavitación es aquel proceso por medio del cual es tanta la presión negativa que se genera dentro del circuito, que se generan microburbujas en el circuito. Eso es cavitarse. Cuando yo tengo aire en el circuito a expensas de la presión negativa, eso es cavitación. El proceso que ustedes están describiendo, que yo lo tengo en un video, mañana se los voy a mostrar, que es eso que permite hacer evidente la hipovolemia, y es cuando yo empiezo a ver que el circuito se mueve de lado a lado. ¿Sí, doctora Pamela, eso se refería usted con cavitación? Sí, es que no sé si es lo mismo que llaman kinking. Eso se llama chittering. Ah, eso. Esto, cuando el circuito se mueve así, se llama chittering y es un proceso diferente a la cavitada. Entonces, la forma en que yo tengo para valorar la precarga en un paciente con ECMO es el circuito. Porque el circuito, como se regula por precarga, me va a mostrar todo el tiempo a través de su movimiento o a través de la consistencia que hay en el flujo, si el volumen que tengo es adecuado o no es adecuado. Entonces, si estamos hablando de eso, yo tengo un paciente en ECMO y viene alguien en su inmensa sapiencia y le pone un bolo de 20 miligramos de furosemida a un paciente en ECMO porque el paciente está edematizado. ¿Ese volumen de dónde lo está sacando, Paola Silva? ¿Del espacio intra o del espacio extracelular? ¿Del intravascular o del extravascular? Del extravascular. ¿Quién tiene una opinión diferente? Cuando yo administro 20 miligramos de furosemida, ¿estoy forzando la diuresis desde el espacio intravascular o extravascular? Se está forzando desde el espacio intravascular. Intravascular, sí. Y entonces, va a generar hipovolemia en el paciente y va a afectar la precarga y por ende va a afectar la terapia. Y entonces afecta la terapia y yo veo en ese momento cómo el paciente o cómo mi circuito empieza a sufrir. Y empiezo a ver
¿Cómo tengo un chittering completamente y tengo una inestabilidad completa en el flujo? Entonces, mantener la precarga del paciente en ECMO es una cosa vital para su funcionamiento. Y tiene que existir entonces ese equilibrio, porque también es cierto que a los pacientes con SDRA los quiero secar, pero la pregunta es, o la pregunta que tienen que hacerse cuando están enfrente de un paciente es de dónde y a través de qué estrategias voy a sacar el volumen que le está sobrando, porque la terapia ECMO depende del volumen intravascular. Entonces, ya dijimos que este flujo, que en unas ocasiones vamos a llamar gasto cardíaco en aquellos pacientes con ECMO venoarterial o simplemente voy a llamar flujo en pacientes con ECMO venovenoso, está determinado por la precarga del circuito y por la poscarga del circuito y del paciente. ¿Qué me lo modifican? Me lo modifican el volumen intravascular, el aumento de la presión intratorácica. Si yo tengo un paciente que tengo un paciente en ECMO poscardiotomía que se tapona, inmediatamente hay un aumento de las presiones intratorácicas. Y al haber un aumento de las presiones intratorácicas, eso influye directamente en el funcionamiento de la cánula. Y ese aumento de la presión intratorácica se comporta como si fuera hipovolemia. Y no es hipovolemia, es que el paciente está taponado. ¿Y por qué se comporta de esta forma? Porque si yo tengo una cánula o tengo la punta de la cánula en la desembocadura de la cava o en la aurícula, perdón un momento. Ay. Y tengo una cánula que está posicionada intracardíaca y tengo taponamiento, sucede exactamente lo mismo que pasa en un paciente que no está con ECMO. Entonces voy a tener una cantidad de presión sobre ese corazón que inmediatamente hace que se colapse o las paredes de la cava o de la aurícula se peguen contra la cánula y eso genera más efecto o presión negativa sobre el circuito. Y yo lo voy a ver como si eso fuera una hipovolemia, pero no es hipovolemia, es aumento de la presión intratorácica. ¿Qué me lo condiciona? El tamaño de las cánulas. Si yo tengo una cánula venosa o una cánula arterial muy pequeña, también me va a condicionar el flujo. Lo que ya hablábamos de las resistencias sistémicas. Y realmente tener una resistencia sistémica adecuada en un paciente ECMO es vital. Si yo tengo un paciente en ECMO hipertenso, voy a tener un paciente que todo el tiempo está compitiendo con el circuito, voy a tener un paciente casi fuera del ECMO, y además de eso, si tengo un paciente como en ECMO venoarterial y lo quiero, o quiero poner el corazón a descansar, ¿cómo lo voy a poner a descansar si le estoy poniendo una resistencia de 90? Y por último, las presiones de caída del oxigenador, que va a ser algo de lo que vamos a hablar el día de mañana. Yo tengo una preguntita. Señor. Eso es un factor condicional en el caso de que el paciente, en el momento de que le midan la circunferencia del vaso en el que va a ser insertado el catéter, es condicionante propio que lo tenga de una circunferencia muy chiquita a implementar la terapia. O sea, si de pronto es un paciente como en el caso de la foto del doctor cuando nos está dando la charla, en donde el espacio ocupado por el catéter superaba lo recomendado, ¿eso puede ser contraindicación para la terapia? Más que contraindicación, lo que hacemos es utilizar un injerto. Y sobre el injerto canulas. Ok, gracias. Entonces, lo que yo veo en una centrífuga es esto. Tengo una centrífuga que ya sabemos cómo funciona. Entonces, en esta parte que le decimos como el ombligo de la centrífuga o el centro de la centrífuga, por presión negativa, y alrededor de los vértices, es decir, en las paredes de la centrífuga, ella ejerce una presión positiva y a través de la presión positiva envía un flujo. ¿Cómo envía ese flujo? A través de unas revoluciones por minuto. Es decir, yo voy a poner a través del monitor de la máquina, este es un ejemplo de una Levitronics, a través de las revoluciones por minuto, es decir, de la cantidad de veces que gire la centrífuga, me va a generar determinados litros por minuto. Entonces, en este caso, como la fotografía que les muestro, yo tengo que la centrífuga está girando a 4.800 revoluciones por minuto para generar 3.9 litros por minuto. ¿Qué piensan ustedes
de esta relación 4.800 y 3.900? Hay un ¿Les aumento en parece? la resistencia del paciente. Hay un aumento en la resistencia del paciente. ¿Por qué? ¿Cómo hiciste ese diagnóstico tan rápido y efectivo? Bueno, no en el paciente, pero hay un aumento en la resistencia. No, pero sí, era un aumento en la resistencia del paciente porque tenía 90 de media. Entonces lo Pues que yo uno lo ve espero... normalmente, pues uno lo ve normalmente en circulación extracorpórea cuando pasa de 3.500 revoluciones. A esas revoluciones debería dar un flujo de 5 litros más o menos o más. Debería dar, sí, señora. Entonces, a pesar de que no existe como una tabla mágica que te diga que con 4.800 revoluciones tienes que tener un número mágico de 4.800, si esperas que haya una relación entre ese 4.800 y yo esté dando 4.5, 4.6 litros. En este caso, son muchas revoluciones para tan poquito flujo. Y entonces la pregunta es, ¿tantas revoluciones para tan poquito flujo es porque el paciente está hipovolémico? ¿Es porque el paciente está hipertenso? ¿Es porque tengo alguna obstrucción de tipo mecánico? Y eso es lo que tiene que diagnosticar un especialista en ECMO. O sea, aprender a cuidar un circuito ECMO no significa llegar, mirar que no esté acodado, mirar que no tenga cánulas y me voy a sentar a cuidar el ECMO y a rezar porque eso no se despurgue ni que nada malo me pase. Cuando yo soy especialista en ECMO es porque voy a desarrollar esa capacidad de empezar a relacionar lo que tengo en una máquina, porque lo que yo tengo es una máquina, y lo que sucede con el paciente, y de esa forma tratar al paciente y a la máquina. Entonces, en este caso yo digo, ok, el paciente tiene 4.800 revoluciones, tiene 3.9 litros, está hipertenso, tiene 90 de media. Ah, bueno, entonces vamos a bajar las resistencias. Y si yo le bajo las resistencias sistémicas al paciente y continuamos con ese 3.9, entonces fíjense lo que pasa aquí abajo. Esta curva me está mostrando la estabilidad del flujo. Entonces yo aquí estoy viendo un flujo estable. ¿Qué significaría un flujo no estable? Algo así como un trazo electrocardiográfico. Es una cosa terrible. Y todas las máquinas que están hechas para ECMO les muestran esto. Y tener esta diagramación es muy importante porque la diagramación nos está mostrando las fluctuaciones del flujo. Y cuando yo tengo una fluctuación del flujo casi como un EKG, eso me habla a mí de hipovolemia. Entonces, ¿qué hago? Entonces yo digo, bueno, si lo que tengo es aquí abajo una fluctuación en el flujo, pues no voy a tratar la resistencia, porque el problema no es la resistencia, el problema es la precarga del paciente. ¿Es claro hasta aquí? Bueno. Entonces, sí, señora, yo al respecto de que está manejando la precarga, tengo una, pues no sé, es que cuando, digamos, se hace ese análisis juicioso de pues, variables y llego a la conclusión de que es falta de, pues, de volemia, digámoslo así, para gente que pues, está recibiendo furosemida, bueno. A veces se utiliza, pues, digamos, teniendo unos metas de hemoglobina, pero que esté, pues, con el cimbroneo del circuito. Esa reposición de volumen la ¿Cómo hacen a se veces con llama el cristaloide. cimbroneo? Señor Elmer Tomás Moya. El shattering creo que es. Chittering. El Kittering es. Chittering. Esa vaina. No, aunque Chittering. Eso, muy aunque bien. he leído por ahí que es cimbreo, también le dicen así, bueno, algo así parecido en español, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué es recomendable? ¿La reposición con cristaloide? Pues digamos en un contexto del paciente escéptico que tiene pues aumentado el volumen, pues digamos extravascular, o es recomendable de pronto expansor de volumen como en el caso de la albúmina. Esa es como la pregunta. Es recomendable según la patología de base del paciente. Esa es la respuesta. Porque como todos sabemos, para la administración de albúmina tenemos en los pacientes críticos unos pros y unos contras. Entonces es ahí cuando realmente debes hacer una valoración juiciosa de qué es lo que el paciente necesita. Porque si tienes un paciente, vamos a decir algo,
Si tú me dices tiene buena hemoglobina, tiene 10 de hemoglobina, pero si tiene 10, no es lo mismo tener 3 glóbulos rojos en 1 litro de agua que tener 3 glóbulos rojos en 200 cc de agua. Entonces aquí juega un papel fundamental el poder determinar si lo que el paciente está es hemoconcentrado, que es lo que pasa en muchos de nuestros pacientes. Porque entonces nos encanta que los pacientes orinen a expensas de la furosemida, o les ponemos hemoconcentradores, o los tenemos en terapia de reemplazo renal, y se nos olvida que el componente, que el paciente también necesita un componente hídrico. Entonces, la respuesta en cuanto a la albúmina, creo que es otro tema de conversación, porque la albúmina es un medicamento que tiene muchos pros y contras, y depende de la patología de base del paciente. Ok, bueno, ahí seguiré revisando entonces. Entonces, mira, nosotros utilizamos la albúmina en los centros en los que yo trabajo cuando estamos en esa fase de que ya tienes el paciente estabilizado y lo que quieres es realmente empezar a sacar volumen del espacio extravascular. Solamente en ese momento la usamos, pero no la usamos como un expansor porque pensemos que el paciente esté hipovolémico, entonces vamos a poner la albúmina, no lo hacemos. Solamente lo hacemos para lograr extraer o sacar del espacio extravascular lo que queremos sacar. De resto no lo hacemos. Ah, listo, ok, gracias. Ahora, la presión arterial. Yo tengo una pregunta, perdón. Señora. Es que si devolviéndote a la gráfica anterior, para un adulto, si tú tienes 3.5 litros y dijiste más o menos 5.000 revoluciones, o sea, ustedes ya lo ven y ustedes ya sabían lo de la resistencia. Y si es un niño más o menos, ¿cuál sería el parámetro? Con un niño es parecido. Lo que pasa es que como en el niño tienes un circuito más pequeño, tienes un circuito con más resistencia. Entonces, si tú tienes, digamos, 4.000 revoluciones por minuto, yo creo que tendrías que estar dando como entre 2 y 2.5 litros por minuto. Casi es la mitad, porque el calibre de la tubería es la mitad. En estos pacientes adultos, la tubería es 3/8. En tus pacientes pediátricos es 1/4. Entonces, la resistencia es muchísimo más alta. Ok. Listo. La presión arterial media que estoy buscando son presiones mayores entre 65 y 75 milímetros de mercurio. Realmente no quiero pacientes en ECMO que tengan 80, 90, 100, 120 de presión arterial media. Ahora, cuando yo evalúo la presión arterial media o la presión arterial en ECMO, evalúo solamente la presión arterial media. No me sirve la presión ni sistólica ni diastólica. Diego Guzmán, ¿cuál crees que es la razón por la cual solamente miro la presión arterial media? La presión arterial media pues nos indica básicamente cómo está el funcionamiento en cuanto a precarga y poscarga. Entonces nos hace más definitorio para orientar la terapia. Ok. Soraya, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál crees que es la razón por la cual yo miro presión arterial media y me refiero todo el tiempo a presión arterial media y no a presión sistólica y diastólica? Por la perfusión a los tejidos. ¿Por qué? Porque la presión arterial media es como la que me da el grado de perfusión que puedo tolerar en un paciente. Ok. Doctora Pamela, ¿cuál es su opinión al respecto? Pues además de lo que dijo la compañera anterior, lo que también estamos aquí discutiendo es que el tipo de flujo que me da el circuito no es un flujo pulsátil, sino un flujo laminar, pues como continuo, pues. Entonces no podemos esperar que haya una presión arterial sistólica o una diastólica porque yo voy a tener una presión constante, digamos. Okay. Entonces, yo tengo que saber que el flujo que voy a manejar en ECMO, así como lo explicó la doctora Pamela, es un flujo no pulsátil. Como es un flujo no pulsátil en el 90% del tiempo, ¿por qué en el 90% del tiempo? Porque yo sí necesito que haya una apertura de la válvula aórtica.
Ahora, que no necesito una apertura de la válvula aórtica como normalmente lo hacemos, sí, porque tengo un soporte ventricular o un soporte extracorpóreo que es el ECMO. Este es un flujo completamente no pulsátil, entonces lo que puedo es, o lo que voy a esperar es tener una línea de presión arterial lineal con una que otra, o que me muestre una que otra apertura de la válvula aórtica. No está bien que tenga una línea arterial lineal todo el tiempo, porque eso me está mostrando que no hay apertura de la válvula y es una razón para preocuparme, de la cual vamos a hablar más adelante. Esa es la razón por la cual voy a medir solamente presión arterial media más todo lo que ustedes están diciendo de presión de perfusión. Entonces, ¿qué busco? Una presión arterial media de 65 a 75. Cuando un especialista se para enfrente de un cubículo donde tengo un paciente en ECMO y nos dice que la línea arterial está amortiguada, o sea, usted apaga y nos vamos. Porque eso significa que el especialista no conoce del dispositivo y pues no sabe de lo que estamos hablando. Porque en el ECMO lo que yo estoy buscando es tener una línea recta con una que otra apertura de la válvula aórtica. No quiero un flujo pulsátil y no lo voy a tener. Y si yo tengo un flujo pulsátil, hay algo en el ECMO que no está funcionando de la forma que tiene que funcionar. O simplemente me muestra, como lo vamos a ver cuando veamos el destete, que ya tengo una recuperación del corazón y ya conseguí lo que quería. Esto hablando del ECMO venoarterial, que me reemplaza el corazón y el pulmón. Pero como en el ECMO venovenoso yo no tengo ninguna injerencia sobre el gasto cardíaco o sobre el corazón del paciente, ahí sí voy a necesitar presión arterial o voy a tener presión arterial, voy a necesitar garantizar la apertura de la válvula aórtica porque el gasto cardíaco depende del paciente y no de mi máquina. En ambos busco una presión arterial media entre 65 y 75 y recordemos entonces que esta presión arterial se ve modificada por la profundidad anestésica de cada uno de nuestros pacientes, se ve modificada en este caso por el gasto cardíaco que nosotros estemos dando o el flujo que estemos dando en el ECMO venoarterial. En el ECMO venovenoso, como les digo, el ECMO del flujo puede estar a 7 litros, pero como es un ECMO venovenoso no tiene injerencia sobre la presión arterial media. La contabilización o el conteo o el cálculo de las resistencias vasculares sistémicas es importante porque así vamos a determinar si realmente la presión arterial que tengo o la hipotensión o la hipertensión depende de las resistencias o de otros factores como la profundidad anestésica si tengo al paciente dormido. Y por último, recordemos que la hemoglobina es un factor determinante en la viscosidad sanguínea y la viscosidad sanguínea también tiene una injerencia sobre la presión arterial. Carol, ven, tengo una pregunta. Señora. Y en los niños, por ejemplo, pues, o sea, tú dices en los adultos más o menos tienen que tener una presión arterial media de 65. Las tensiones arteriales en los niños, nosotros se los sacamos dependiendo de la talla por percentiles. ¿Hay alguna tabla para niños? Porque si acá un niño de 10 años, un recién nacido, tiene que tener más de 40. Pero pues un recién nacido no tiene la misma tensión arterial que un niño de 10 años. Pues realmente no sé si existan tablas, pero las voy a buscar. Porque no sé si exista una tabla, pero debe existir por rangos de edad. Y creo que hay un librito que te va a servir en el cual podemos buscarla. No es precisamente un libro de ECMO, pero sí es un libro que te puede servir para las presiones arteriales de los pacientes en asistencias ventriculares. Entonces, se los voy a colgar en el módulo de fisiología y yo creo que ahí están. Y si no, las buscamos, Lina. Ok, gracias. Vale. Carol, una pregunta. Señora. En el ECMO venoarterial, en donde se busca la apertura de la válvula aórtica, esta apertura o alguna la contracción del ventrículo izquierdo se podría ayudar, o sea, solo se podría ayudar con inotrópicos. ¿Para lograr la contracción del ventrículo izquierdo te refieres? Sí. Ok. Entonces, básicamente, más que la contracción, Eliana, lo que yo quiero es que haya una apertura de la válvula aórtica.
Y lo primero que tengo que hacer para la apertura de la válvula aórtica es garantizar unas resistencias vasculares adecuadas. Si yo tengo un paciente hipertenso o con unas resistencias vasculares sistémicas aumentadas, no voy a tener apertura de la válvula. Y realmente lo que estoy buscando con la apertura de la válvula, más que haya contracción y más que se abra la válvula, es lograr tener drenado o desocupado el ventrículo para que se recupere. Entonces existen otras estrategias que te permiten drenarlo, como son el balón de contrapulsación, tener presiones arteriales medias entre 65 y 75, o algunos centros hacen CIA. Ah, ok. Pero pues eso lo vemos cuando veamos toda la parte de complicaciones del eco. Okay, bueno, entonces ya hemos terminado de revisar la fisiología y todo lo que interviene para tener una DO2 de 272 milímetros en un ECMO. Entonces, fíjense que es una cosa multifactorial en la cual vamos a tener que empezar a reaprender la valoración del paciente, porque ahora el paciente también lo voy a valorar teniendo una máquina adicional, que como les he dicho durante toda la sesión de hoy, es eso, una máquina. Una máquina que necesita gasolina para funcionar y que indiscutiblemente tiene una interacción con cada una de las situaciones que pasan en el paciente. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Mañana entonces hablamos